Buenas tardes, bienvenidos, gracias por asistir este mediodía del viernes 19 de enero a la rueda de prensa a la que nos ha convocado el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades con el fin de dar a conocer el siguiente reporte de resultados del Observatorio de Procesos Electorales. En el presidium nos hacen favor de acompañar el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, doctor. Y también está en esta mesa el maestro Antonio Elvira de la Torre, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Muy buenas tardes, maestro. Saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Armando Zacarías Castillo. Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Mi primera parte de intervención tiene solamente que ver con el hecho de recordar un poco la estructura del Observatorio de Procesos Electorales, que se ha dado a la tarea junto con estudiantes del Departamento de Estudios Políticos en la licenciatura de Estudios Políticos, de generar una estructura de observación de algunos de los procesos electorales, particularmente pensando en el proceso electoral estatal. Sin embargo, no podemos abstraer el mecanismo del proceso electoral federal, cuyas circunstancias vamos a generar, a presentarles a ustedes unos resultados. Este observatorio tiene 4 líneas de trabajo. Una observa actores políticos, otra observa partidos políticos, otra observa procedimientos políticos e instituciones, procedimientos e instituciones, y una cuarta observa, y que es con lo que vamos a concluir hoy, el discurso político en la prensa mexicana, particularmente en las páginas editoriales, que es la parte final. Hoy vamos a hablar acerca de actores políticos, y dentro de actores el maestro José Antonio Elvira de la Torre va a presentarles el caso de la observación que se realiza en el candidatos independientes. Muchas gracias, buenas tardes. Justamente una de las líneas fundamentales del observatorio es vincular la participación de los alumnos con los proyectos de investigación de los profesores del departamento, para que no solamente sea un tema de carácter teórico académico, sino de aplicación y de desarrollo profesional de los muchachos. Ahí tienen la presentación que vamos a discutir el día de hoy en términos de los aspirantes a candidatos independientes, que es una de las primeras etapas a observar muy interesantes y que ya hemos platicado en la primera o segunda rueda de prensa con ustedes. El día de hoy vamos a ver algunos adelantos de lo que hemos estado observando. Como dijimos en aquella ocasión, si no mal recuerdo, incluso el término utilizado era: se esperaba lluvia de independientes para el proceso de 2018, digamos un resultado que era previsible, no solamente por las reformas electorales que se habían dado en 2016 y en 2017, que favorecieron un marco institucional mucho más sencillo digamos, de cumplir los requisitos para los aspirantes a candidatos independientes, sino por la buena imagen y los buenos resultados que de alguna manera obtuvieron en el proceso electoral de 2015 quienes contendieron. De todos los aspirantes que sí lograron finalmente ser candidatos independientes en 2015, solamente uno de ellos no pudo obtener cargo público. Entonces, con esa expectativa, más la reforma electoral de 2016-2017, era evidente que iba a haber más aspirantes. No sabemos todavía cuántos candidatos, pero por lo pronto hay más aspirantes a independientes. En este apartado hicimos una subdivisión. Dado que no hay comparación en 2015-2018 en términos de candidatos a gobernador, solamente estamos comparando candidatos o aspirantes a candidatos independientes de municipios y de diputados locales. Creció la participación de 13 aspirantes que se registraron para municipios en 2015 hasta 79, y ese dato es, pues ya de por sí es interesante. Posiblemente no parezca un número grande, 79, pero es un buen crecimiento, ¿no? Es excesivamente importante este crecimiento. Un dato interesante: también hay un crecimiento
en el rubro de género. Es decir, hay más mujeres, no hubo ninguna mujer que aspirara a candidaturas independientes de municipios en 2015. Hoy se presentan 11 mujeres y ya es un dato significativo. Puede parecer bajo, insisto, pero no lo es. Es un muy buen dato. Hay 68 hombres todavía como aspirantes a candidatos independientes, pero ya hay 11 mujeres. En el caso de metropolitanos, municipios contra no metropolitanos, también vemos una dinámica interesante. En el proceso de 2015 fue muy parecida a la dinámica, se presentaron 6 candidaturas en zona metropolitana y 7 en zona no metropolitana. Para este proceso, la diferencia es mucho mayor en términos de zona no metropolitana y es perfectamente comprensible dado que el número de firmas que se van a requerir para que los aspirantes se conviertan en candidatos, pues no son tan grandes en términos de los municipios con menor población. Recordemos que la reforma de 2016, aprobada en el Congreso del Estado, tanto a la Constitución como al Código Electoral, establecen que el porcentaje de firmas que se va a requerir ya no es del 2%, como decía la ley a nivel nacional, la ley general, y ahora es el 1%. Esto va a implicar que haya municipios en donde el número de firmas que se requerían pues era excesivamente bajo, 28 firmas, 30 firmas. Esto era un incentivo institucional muy importante y eso se refleja. Tuvimos de las 79 solicitudes de aspirantes, 51 de ellas son en municipios no metropolitanos. Sin embargo, hay también un crecimiento interesante en municipios metropolitanos. La siguiente gráfica es más cultural el dato, pero bueno, igual les puede servir. El municipio que más creció en términos de aspirantes es Zapopan, curiosamente. Pasó de 3 en 2015 a 16 en 2018. Y curiosamente Zapopan pues es de los municipios que más firmas van a requerir. Entonces, pues parece ser que hay, digamos, más que solamente el hecho de cuantitativo de firmas como un tema para que las personas, los ciudadanos, puedan aspirar a ser independientes o no. El tema de rechazados y aceptados es una dinámica en términos generales buena. Cada vez más son los aspirantes a candidatos independientes que cubren más con los requisitos. Se da una muy buena cifra en 2018 de 61 solicitudes aprobadas. Eso incluye un par de resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Una para el caso de municipios de Guadalajara y otra para el caso de diputados en el caso del Distrito 8. Entonces aquí está reflejada solamente el caso del JDC, del Juicio de Protección de los Derechos Civiles y Políticos, el número 86, que está reflejado ahí en la lámina, que tiene que ver con el municipio de Guadalajara. Cambiando a diputados, la siguiente lámina ya es diputados, tiene que ver justamente con el número de crecimiento de aspirantes. Pasó de 13 a 66 aspirantes. También es un crecimiento impresionante, ¿no? El número de mujeres pasó de 5 mujeres, que sí había habido presencia de aspirantes a candidatos independientes en 2015, en el primer ejercicio, pasó a 17. No se refleja tanto en términos porcentuales porque hay un aumento significativo también de hombres, pero es importante, pasa de 5 a 17, lo que nos dice es que cada vez más mujeres están interesadas en poder ser candidatas aspirantes independientes. Entonces, ese dato también es interesante a seguir, es de los temas que vamos a darle seguimiento una vez que esté definido quién cumple los requisitos de las candidaturas. El tema de solicitudes aprobadas y rechazadas también parece ser que sí hay un aprendizaje de las reglas en estos 3 años y es menor, mucho menor, casi en 20% el porcentaje de aspirantes aceptados, es mucho menor. Ahí también habría que agregar el caso que les decía del JDC 88 del 2017, en el caso del Distrito 8 de Guadalajara. Para el caso de distritos metropolitanos contra no metropolitanos, que pueden ver ahí ahorita en su pantalla, hay evidentemente una presencia interesante de de distritos metropolitanos. ¿Por qué? Porque es, digamos, la experiencia de 2015, es factible que tenga muchos más reflejos en la zona metropolitana, dada digamos, como la mayor facilidad de los electores de estar informados y de participar que en distritos no metropolitanos, y esto se reflejó. También hay que tener en cuenta que hay organizaciones que surgen justamente
respaldando inicialmente en 2015 a un aspirante, pero que hoy ya no solamente es un aspirante, son varios aspirantes. Esto también tiene un impacto y está reflejado justamente en ese crecimiento de 62 aspirantes en zona metropolitana. En zona no metropolitana, curiosamente, el dato se quedó, aunque crece, es bajito el crecimiento, de 1 a 4, y eso pues refleja que quizá los aspirantes vean menores condiciones de competencia real en zona no metropolitana que en zona metropolitana. Aceptados y rechazados, es similar el porcentaje, pero el tema tiene que ver con sobre todo las siguientes razones. Parece que lo más complicado para los aspirantes, para completar los requisitos iniciales, tiene que ver con el tema de la asociación civil, tanto su constitución como los estatutos, como el tema de las cuentas bancarias vinculadas a la asociación civil para recaudar los fondos de financiamiento. Esas son el comparativo de las causas principales por las que se rechazaron a los aspirantes en 2015 y se refleja también en 2018. Entonces, si bien significa que el aumento de aspirantes habla de un aprendizaje de las reglas y las instituciones, también habla de que pues no todos los casos logran solventar este requisito con la misma solidez. Entonces, en resumen, hay un incremento de 400% y de un poco más en tanto aspirantes respecto al proceso de 2015. Esto ya es muy significativo. No obstante, puedan parecer 79 aspiraciones y 66 aspiraciones todavía un número pequeño, pues no lo es en términos reales, dado que la mayoría de los municipios en donde se están presentando las aspiraciones es factible que logren los objetivos de la consolidación de las firmas. En el caso de los distritos, casi todos son metropolitanos, y asumiendo el argumento de hace rato de que algunos de estos aspirantes están organizados, si no como partido, parece como si fuera realmente un partido político. ¿Por qué? Por la estructura, los recursos con los que cuentan y que están facilitando y que quizá garanticen que van a cumplir los requisitos de las firmas necesarias. Entonces es factible que se incremente también mucho más, evidentemente esto sin ánimo de ser pitonizo ni nada así, pero es factible que el número de candidatos sea mucho mayor que lo que hubo en 2015, en donde solamente tuvimos 4 candidatos a municipios y un candidato a diputado, y es factible que eso se eleve sustancialmente para este proceso 2018. Muchas gracias, maestro Elvira de la Torre. Vamos ahora a escuchar la exposición del doctor Armando Zacarías. Bien, muchas gracias. En el caso del análisis de las columnas políticas, se consideró que era muy importante realizar una observación porque constituye las columnas políticas un poderoso insumo de información sobre actores y procesos electorales que no están contenidos en otro rango de información que se tiene. Bajo esta perspectiva, entonces el análisis de las columnas políticas refleja uno de las herramientas más importantes que los analistas y que los propios actores políticos con las que ellos pueden disponer a efecto de poder entrar dentro de una toma de decisiones sobre diferentes aspectos, algunos muy específicos, prácticos. Sí, ese lo puedo tener aquí. Bueno, para ir dándole. Lo que les voy a presentar ahora es básicamente el resumen, el resumen de la observación. Toda la estructura está disponible en el sitio, en ese sitio, que es el sitio del observatorio. Y básicamente lo que vamos a presentar hoy o lo que vamos a comentar son el resumen de esos resultados. En primera instancia, podemos encontrar este aspecto: la relevancia que los temas electorales tienen en la prensa están fundamentalmente desarrollados en las páginas editoriales, en las columnas editoriales, que en el rango de información general.
lo que es un factor positivo desde el punto de vista de quienes requieren esta información. Sin embargo, sí se nota que hay una ausencia de estos datos dentro del panorama o la cobertura informativa general. Es decir, no hay una información de más profundidad en este escenario de información. Las